Unas excelentes noticias para la administración de José Antonio Kast. Eso es lo que hemos visto con las encuestas más recientes, ya que luego de semanas y semanas en caída libre por mal manejo comunicacional, por también malas gestiones de algunos de sus ministros, como la ministra de Seguridad en temas asociados a Carabineros, donde se retrasó un proyecto esencial por la ausencia de la ministra en el Congreso y algo que ayudaba a la contratación de nuevos carabineros, como también varios escándalos en parte por las renuncias de Seremi. Finalmente se está revirtiendo esa tendencia y está volviendo a crecer, con un crecimiento de unos 4 puntos porcentuales luego de un gran éxito en lo que fue la redada militar y policial por Carabineros con el ejército en Temucuicui, un gran éxito en seguridad, como también hará un rol un poco más activo en materia de redes sociales por parte de Kast, a la vez de un buen manejo en temas de relaciones internacionales. Y eso ha generado que finalmente esté recuperando aprobación luego de ya unos 2 meses en caída libre. Respecto a aprobación presidencial, la encuesta CADEM trae buenas noticias para el gobierno, tomando en cuenta que el gobierno venía en retroceso en los niveles de aprobación al presidente Kast. Esta última semana muestra un incremento de 4 puntos, pasa del 38% al 42%, mientras que la desaprobación decrece del 56% al 53%. Y lo relevante de todo esto para evaluar conjuntamente las variaciones en la aprobación y en la desaprobación, lo que uno hace generalmente es medir la brecha que existe entre los niveles de aprobación y desaprobación. En la medición pasada, esa brecha fue de 18 puntos entre la gente que desaprobaba y la gente que aprobaba. Y esta semana la diferencia bajó a 11 puntos porcentuales. Ahora, estas son buenas noticias para la administración de José Antonio Kast, porque aunque digan que no importa que la encuesta, eso sí influye bastante en cómo se toman las decisiones políticas. Ocurre que, por ejemplo, los congresistas, muchas veces guiándose por las encuestas, deciden apoyar más o menos a un presidente o sus proyectos. Ocurre por la misma vez que por las encuestas, muchas veces se dejan influenciar dentro de ciertos sectores políticos para hacer presión o no, o qué tipo de cosas apoyan, y por lo tanto una buena noticia. En parte, el cambio que se ha dado en la última semana que ha logrado revertir esto fue una serie de situaciones bien positivas prácticas, porque el manejo mediático del gobierno sigue sin ser el mejor. Dentro de eso, hubo una operación muy mediática, muy exitosa en temas de seguridad asociada a Temucuicui, donde se logró ingresar con militares y carabineros y en medio de disparos lograr detener a varias personas, que ojalá sean condenadas y viene ya el Poder Judicial, pero que estaban vinculadas a narcotráfico, quema de terrenos, quema de propiedad y ataques guerrilleros. Eso muy exitoso. Al mismo tiempo hemos visto una serie de movidas internacionales que se han logrado diversificar más, que han sido bien positivas, donde se ve la renovación de acuerdos con el Reino Unido, como también una serie de negociaciones para inversiones de empresas internacionales, como también una serie de noticias asociadas a grandes inversiones que se están haciendo a nivel nacional del mundo privado. Son elementos que claramente ayudan a recuperar parte de la imagen de José Antonio Kast, pero que sea también en un contexto en que está tomando él un rol un poquitito más protagónico, que desde el inicio debió tenerlo, a nivel presidencial y a nivel de mensaje. Ahora, ¿son solo buenas noticias? No. Al mismo tiempo que mejoró su imagen, también se está manteniendo una tendencia más bien negativa con respecto a las expectativas del futuro del país. Ya no hay una mayoría poblacional que espere que las cosas se puedan arreglar. Ahora es una minoría, sigue estando en un 40 y tanto por ciento, pero la expectativa es de que Kast pueda arreglar los problemas tanto en seguridad como también en economía y asociado al desempleo, han bajado sustancialmente, en parte por estos problemas mediáticos y de cómo van los mensajes y cómo se han atrasado las reformas por bloqueo de los sectores de lo que es la oposición, mientras que al mismo tiempo hay un 79% del país que cree que estamos estancados a nivel nacional y que un 81% que cree que la situación laboral está mala o muy mala, que es una realidad, ¿no? Entonces hay que cambiar eso en temas comunicacionales. Las reformas del gobierno deberían tomar una mayor celeridad para poder revertir ese elemento, y también se debería intentar hacer un mejor manejo mediático, donde sería bien bueno cambiar la vocería, pero también las cosas buenas que han hecho, porque hay cosas criticables, pero también otras positivas, como el tema de las inversiones o negociaciones, publicitarlas más. Hay una gran cantidad de inversiones que se han ido aprobando, especialmente en el norte de Chile, que son recientes, y que significan inversiones por millones de dólares y que van a generar miles de puestos de trabajo.
y el manejo mediático del gobierno ha sido tan malo en ese sentido que ni siquiera lo han mencionado lo suficiente. Yo mencionaría bastante esos temas, también ahora cómo se están haciendo buenos acuerdos con empresas a nivel internacional, las negociaciones que se está haciendo ahora con la India, que son muy recientes, como también los fortalecimientos de acuerdos con el Reino Unido, y así en manejos internacionales, o esta inversión conjunta en el norte de Arica con Bolivia. O sea, hay varios elementos que se podrían mencionar, pero no se menciona lo suficiente y por supuesto eso hace que le afecte a nivel de imagen. Pero de todas maneras, más allá de esos elementos, también hay otras buenas noticias que han ido saliendo, porque el proyecto estrella de José Antonio Kast, que es este proyecto de reconstrucción nacional y que había una posibilidad de que fuera retrasado con más de 2.500 indicaciones, logró una nueva victoria en el Congreso, particularmente porque este escándalo que se dio por el diputado Araya del PPD, que habló de que iban prácticamente a hacerle imposible la vida a Kast con una serie de indicaciones y que había más de 2.500 en la práctica que estaban listas y eso podía trazar por meses u años la mera discusión del proyecto, fue tal el nivel de escándalo por eso. Fue tal también los ataques que recibió la izquierda por ese elemento que se terminaron dividiendo, algunos insistiendo en dar muchas indicaciones y muchos otros tirándolas para atrás por miedo a la imagen que eso les estaba generando de bloquear al gobierno nuevo, que aunque ha perdido popularidad sigue teniendo cerca de un 42% de aprobación a nivel nacional, no es el 58% de antes, pero sigue siendo bastante, y por lo mismo, en vez de hacer un tsunami como se hablaba de indicaciones, simplemente terminó lo que están llamando ahora la llovizna, porque se bajó de unas 2.500 indicaciones hasta solo unas 500, de las cuales se espera que puede que la mitad sean desestimadas y por lo tanto serían cerca de 250, y ese número de 500, por supuesto, uno de los que más lanzaron, en primer lugar, indicaciones para dilatar el proyecto, es el Partido Comunista con 170, porque ellos dijeron, no nos importa, igual vamos a tratar de bloquear lo más posible. Esto fue en gran medida logrado a la viralización de ese clip, que le jugó mucho en contra de la izquierda y que su plan para dilatar en el Congreso por meses o años el proyecto se le cayó. Ahora, esto significa que el proyecto de reconstrucción nacional, que implica temas de subsidios para reconstrucción de viviendas, bajas importantes de impuestos, disminución de burocracia ambientalista, como también temas de la organización interna, todo eso se va a aprobar en el Congreso. No necesariamente. Esto lo que indica simplemente es que el plan que tenían de atrasar esto y estancarlo con temas de procedimiento por meses o años no se va a poder dar. O sea que al menos se va a discutir pronto, tal vez en un par de meses, ¿no? Porque igual hay varias indicaciones. Eso es bueno. Es un avance, ¿no? Porque al menos se va a discutir. El plan que ellos tenían originalmente y que era muy maquiavélico, pero les podría haber funcionado, era atrapar en el Congreso esta norma por tanto tiempo que la gente se desencantara de la administración de Kast y como se empezaran a decepcionar, empezar a haber malestar, empezar a haber mayores manifestaciones porque la gente nota el alza del costo de vida por el alza del precio del combustible, de la luz, del gas, etc. Y eventualmente ahí, cuando se llegara a discutir esa ley, Kast fuera tan impopular que se rechazara de lleno. Ahora, eso no les va a funcionar. Dependen igual todavía la aprobación de esta norma de tener una mayoría en el Congreso. La derecha no la tiene. Curiosamente, el gobierno de Kast sigue insistiendo en querer negociar, y esto lo han dicho republicanos como Chile Vamos, con la centroizquierda, y eso implica socialistas, PPD, demócrata cristiano, etcétera, antes que con los nacional libertarios o con el Partido de la Gente. Es difícil entender por qué, tomando en cuenta que ese sector estaba dispuesto a hacerles esto de un bloqueo total y joderles la vida, y solo pararon porque se escandalizó la población, porque esto se viralizó mucho en la prensa y en las redes sociales, y al mismo tiempo, ideológicamente, esos sectores son muy alejados de lo que ellos dicen querer hacer, incluso con toda la bolsa de gatos que uno ve a veces en el Partido de la Gente, son mucho más cercanos ideológicamente y le están pidiendo más bajas de impuestos. Y los nacional libertarios lo que le piden de negociación simplemente es bajar aún más lo que es el impuesto a las empresas de lo que lo quiere bajar el gobierno. El gobierno quiere bajarlo 27-23%, ellos hablan de bajarlo al menos a un 21%. Entonces, una baja mucho más sustancial. Entonces, no es tanto lo que se esté pidiendo per se, no es algo poco razonable, pero eso vemos. Y en vez de negociar con los nacional libertarios y el PDG, están intentando negociar con la centroizquierda. ¿Le funcionará o no? ¿Y qué tendrán que ceder en ese caso? Vamos a ver. Pero al menos una de las barreras más importantes que tenía este proyecto de José Antonio Kast ya se quedó abajo, ¿no? Gracias a todas las redes sociales. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta alza en las encuestas de Kast? Como también esta victoria en el Congreso, porque gran parte de las indicaciones que querían presentar por miedo a la imagen que les generaba, no las presentaron. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.